Muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buen día para todos. Bueno, amigos, vamos a estudiar la palabra de Dios esta mañana, pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer la oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por este nuevo día, por tu compañía hasta aquí. Queremos esta mañana estudiar tu palabra, Señor, y pedimos que nos acompañes con la ayuda de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, estamos estudiando la lección bíblica número 6, luchando contra la fuerza de Cristo, perdón, luchando con la fuerza de Cristo, no contra, con la fuerza de Cristo. Y el versículo de memoria se encuentra en Colosenses 1:29 que dice, por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Vamos a repasar 2 días hoy porque estuvimos ausentes por viaje. El día de ayer también vamos a repasar, Viviana. ¿Cómo se titula? Compromiso radical. Esa es la que correspondía para el miércoles 3 de agosto. El texto es Mateo 5:29 y después un poquito del 30 también. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus ojos o uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Medita sobre las palabras de Jesús en este versículo. ¿Dirías que las palabras de Jesús son radicales? Y si es Sí. así, ¿por qué? Es necesario actuar en forma radical, no porque Dios haya hecho que la vida cristiana sea difícil, sino porque nosotros y nuestra cultura nos hemos alejado mucho de los planes de Dios. La gente a menudo despierta y se pregunta, ¿cómo pude haberme alejado tanto de Dios? Y la respuesta es siempre la misma, de a un paso a la vez, de a poco. En Mateo 5, 29 y 30, Jesús está hablando en el contexto del pecado sexual. Sin embargo, los principios subyacentes también se aplican a otros pecados. Por cierto, los principios pueden aplicarse a nuestro crecimiento en Cristo en general. ¿A qué cuestión fundamental aluden las palabras de Jesús en Mateo 5, 29 y 30? ¿Realmente se nos está instando a mutilarnos en forma literal? No, para con Dios las cosas son o no son, o es blanco o negro. Dios trabaja de esa manera, ¿no es cierto? Sí, es El así. 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Jesús no nos está llamando a dañarnos físicamente de ninguna manera. Más bien nos está llamando a controlar la mente y por lo tanto el cuerpo sin importar el costo. Fíjate que el pasaje no menciona que debemos orar y que Dios eliminará instantáneamente las tendencias pecaminosas de nuestra vida. A veces Dios es, en su misericordia, hace esto por nosotros, pero a menudo nos llama a asumir un compromiso radical de renunciar a algo o de comenzar a hacer algo que quizás no tengamos ganas de realizar. Vaya crisol, cuanto más seguido tomemos las decisiones correctas, más fuertes seremos y más débil será el poder de la tentación en nuestra vida. A veces Dios utiliza crisoles para llamar nuestra atención cuando hay muchas distracciones ruidosas a nuestro alrededor. Es en el crisol donde nos damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de Dios. El crisol puede ser el llamado de Dios para que tomemos una decisión radical de regresar al plan de nuestro Padre que nuestro Padre tiene para nosotros. Muy bien, entonces vamos a repasar el día de hoy titulado, La necesidad de perseverar. también tenemos que perseverar entonces en las cosas de principios celestiales. ¿Cuál es el texto para hoy, Vivi? Génesis 32. Y la pregunta es, ¿qué nos dice la historia esta, la historia de perseverancia de Jacob, en medio, aún en medio de un gran abatimiento? Toma en cuenta
todo el contexto de la situación de Job antes de responder. Bueno, entonces aquí recordemos que esta lección ya estudiamos hace muy poco. Jacob se prepara para el encuentro con su hermano Esaú, el cual había estado ya peleado hacía mucho tiempo y ahora Jacob vuelve a encontrarse con su hermano. Había tenido un encuentro con un ángel de Dios, o sea, en realidad había luchado con Jesús y ahora, después de tener ese encuentro espiritual con Jesús, él se decide a enfrentar a su hermano. Entonces, acá en Génesis 32 cuenta esa historia. Dice así, em, Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Distribuyó en dos campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, porque pensó, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y tu parentela, y yo te haré bien. No merezco todas estas misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora he de atender a dos campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera, y la madre junto con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Este es digamos, la tónica de Jacob, ¿no? Reclamando a Dios Una sus promesa, promesas, ¿no? Y pero un diciéndole crisol a la vez, reconociendo que está con temor que está con de miedo. enfrentar esta situación. Nosotros, ¿Pero era una situación injusta o era una situación, no, era una una situación consecuencia, muy ¿no? real que él estaba pagando como consecuencia. Y entonces ahora sí, después de este reconocimiento, él tiene el encuentro con Dios y a partir de ahí ya se queda un poco más tranquilo. Podemos saber lo que está bien y ejercitar nuestra voluntad para hacer lo correcto, pero cuando estamos bajo presión puede ser muy difícil mantenernos aferrados a Dios y a sus promesas, porque somos débiles y temerosos. Por ende, una de las fortalezas importantes del cristiano es la perseverancia, la capacidad de seguir adelante a pesar de querer darse por vencido. Uno de los mayores ejemplos de perseverancia en la Biblia es Jacob. Muchos años antes, Jacob había engañado a su hermano Esaú y a su padre para que le dieran la primogenitura. Y desde entonces había estado huyendo por temor a que Esaú quisiera matarlo. En su sueño, de la escalera que llegaba hasta el cielo, Dios le había dado una maravillosa promesa de conducción y bendición, pero él todavía estaba asustado. Jacob estaba desesperado por contar con la seguridad de que Dios lo aceptaba y de que sus promesas que le había presentado hacía muchos años seguían vigentes. Cuando luchaba con alguien que en realidad era Jesús, se le dislocó la cadera. Desde ese momento, lo más probable es que no haya podido seguir luchando, ya que el dolor debió haber sido insoportable. Debió haber habido un cambio sutil de luchar a aguantar. Jacob ahora se aferra a Jesús en medio de un dolor insoportable hasta que recibe la seguridad de la bendición. Entonces Jesús le dice, déjame porque ya raya el alba. Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. Lo mismo sucede con nosotros. Dios también puede de alguna manera dislocar alguna cadera de alguna cuestión, dislocar nuestra cadera y luego llamarnos a aferrarnos a Él en medio del dolor. Es más, Dios permitió que las dolorosas secuelas continuaran. Jacob todavía cojeaba cuando se reencontró con su hermano. Las apariencias externas mostraban debilidad, pero para Jacob eran una indicación de su fortaleza. ¿Qué decisiones prácticas puedes tomar
en relación a estilos de vida, material de lectura, hábitos, vida espiritual, que te ayuden a perseverar más en el Señor en medio del desánimo y la tentación? Sí, hay que tomar buenas decisiones. Yo estaba viendo un pequeño dibujito que apareció por allí que mostraba a unos hombrecitos que se subían sobre una piedra y se caían y volvían a subir otra vez sobre la piedra y decía, ¿por qué nos preguntamos tantas veces por qué caemos en lo mismo en vez de preguntarnos por qué caminamos por los mismos caminos? Si ya caímos por ese camino, ¿por qué no tomar otros caminos? ¿Sí? Ujú. Hay decisiones que tenemos que tomar. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una especie de relevamiento de nuestra vida y ver en qué aspecto de nuestra vida necesitamos hacer cambios, ¿no? Y que estas situaciones nos ayuden después a perseverar más, ¿no? A aferrarnos más al Señor, porque puede haber algunas situaciones de desánimo, de tentación en nuestra vida y necesitamos estar aferrados al Señor. Amén. ¿Cuál es el capítulo para estudiar para hoy, Viviana? En Revivados por su palabra nos toca el capítulo de 16 de Josué. Muy bien, y te invitamos a estudiar el libro En los Pasos de Jesús del pastor Rando, que para este día, jueves 4 de agosto, nos correspondería estudiar y analizar el capítulo o el incidente número 33, titulado El primer rechazo en Nazaret. Lucas capítulo 4 versículos 16 al 30 presenta este encuentro que Jesús tuvo ahí con sus, podemos decir, compatriotas o comprovincianos, y donde él fue rechazado. También en Nazaret, el relato de Nazaret está relatado en El deseado de todas las gentes, páginas 203 y 210. Te invito a leer también este libro maravilloso que estamos estudiando en Argentina, En los Pasos de Jesús. Pero ahora te invito a hacer la oración para que podamos eh, presentar a Dios nuestras vidas, para que Dios pueda obrar en medio de estos crisoles que seguramente que nos vienen o nos vendrán o ya nos han venido. Así que te invito a orar. Padre bondadoso que estás en los cielos, te agradecemos porque tú en tu inmensa bondad nos permite vivir cada día, también que a veces nos acontezcan algunos crisoles, pero para nuestro bien. Te pedimos, Señor, que nos acompañes a afrontarlos tomando tu mano, reconociendo que solo no podemos y que somos grandes necesitados de tu mano, de tu amor y tu misericordia. Señor, bendice a las personas por las cuales oramos cada día para que conozcan el Evangelio. Y Señor, acompaña a cada uno de mis amigos y hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Comparte este mensaje con otros y que este día sea realmente de bendición para vos y tu familia. Chao, chao. Bendecida jornada.